¿Qué tal? Una vez más estamos con ustedes. Bienvenidos alumnas y alumnos de tecnología de primer grado. Esto es Aprende en Casa. Se trata de una propuesta diferente para que desde su hogar puedan tener acceso a contenidos y aprendizajes del programa de estudios. Estamos seguros que los temas que tratamos en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal. Además, les permitirán regresar a la escuela con conocimientos nuevos para compartirlos y analizarlos junto con sus compañeras y compañeros y docentes. Y no solo eso, porque este y todos los programas de Aprende en Casa promueven el trabajo colaborativo, la solidaridad y la empatía para apoyar un ambiente de mayor tranquilidad en torno a la familia. ¿Estás lista para iniciar? Por supuesto, estoy lista para arrancar con esta nueva aventura del conocimiento. Y seguramente también ustedes están preparados con su pluma, papel y carpeta de experiencias a su lado, ¿verdad? Ahora sí, iniciamos. En esta sesión identificaremos cómo las necesidades e intereses de grupos sociales en contextos históricos diferentes han motivado el desarrollo y uso de técnicas diversas. La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como lo son agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y, por supuesto, de la salud. Este programa será como un viaje en el tiempo para que observen cómo las necesidades e intereses de la sociedad en diferentes momentos históricos han propiciado el desarrollo de nuevas técnicas. Y para comprender de mejor manera el tema, veamos el siguiente video que nos presenta una reseña de los acontecimientos de la humanidad y cómo la tecnología ha estado presente en cada uno de ellos. No olviden hacer sus apuntes. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como Revolución Industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que laboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello al cambio de vida y de relaciones con su familia. Gradualmente, la industrialización se extendió a otros países europeos, así como a Estados Unidos, y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX, se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril.
También se descubrieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la Segunda Revolución Industrial. Como consecuencia, las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder hacia regiones con menor desarrollo en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas que eran necesarias para la producción. A esta etapa expansionista se le conoce como imperialismo. Se caracterizó porque las potencias industriales europeas comenzaron a competir entre sí por el control de los recursos. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económico, político y social. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y lo dominaban los grandes imperios coloniales europeos que rivalizaban entre sí. Las naciones no pudieron resolver sus diferencias de forma pacífica. Así, los intereses económicos e imperialistas se convirtieron en un factor definitivo para que estallara la Primera Guerra Mundial en 1914. Con la firma en Francia del armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, se puso fin a las hostilidades, con lo cual terminó la Primera Guerra Mundial, luego de una etapa de fatiga en ambos bandos. Comenzó así una etapa de crecimiento económico en la que se aceleró la expansión industrial. Prosperó la demanda de numerosos artículos para el consumo de la población, así como los servicios urbanos y el transporte. Pero ese crecimiento llegaría a su fin hacia 1929, cuando tanto los países capitalistas como los que dependían de ellos vivieron la crisis económica más profunda de la historia, conocida como la Gran Depresión. Esta crisis económica ocasionó cambios políticos y sociales en Europa. Además, se fortalecieron los gobiernos autoritarios, que fueron algunas de las causas por las que años después daría inicio a un nuevo conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, las técnicas, es decir, las maneras en que se hacen las cosas, van cambiando de acuerdo a los intereses y necesidades que se requieren en momentos determinados. Sin embargo, esto no quiere decir que son las mejores, ya que día a día su desarrollo se logra gracias a la evolución constante que experimentan. Un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente video, que muestra una cronología de la existencia del petróleo y cómo este ha cubierto necesidades de la sociedad a lo largo de la historia. Recuerden hacer anotaciones de lo más importante. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Pone en marcha a la industria, a la agricultura, al transporte y a la vida en las ciudades. Con el petróleo y sus derivados se fabrican combustibles, fertilizantes y objetos de plástico, entre muchos otros artículos. El petróleo se encuentra distribuido en el mundo de forma irregular. Las principales reservas de petróleo están en Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. En el resto del mundo se encuentran en Rusia, Venezuela, China, Libia, México, Nigeria y los Estados Unidos de América. Entre Estados Unidos de América, China, Japón, Alemania, Rusia y la India, se consume más de la mitad del petróleo del mundo. ¿En qué países del mundo se produce más petróleo y en cuáles se consume más? Anótalo en tu cuaderno. Ahora elaborarás una línea del tiempo de la historia del petróleo con la información que a continuación te presentamos. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en Estados Unidos de América. Con la aparición de los primeros autos en 1895, la gasolina se convirtió paulatinamente en el principal combustible. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el consumo de petróleo aumentó para alimentar la industria militar. En 1928 comenzó la explotación de petróleo en Medio Oriente.
En 1960 se crea en Irak la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En ese entonces la integraban Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. El objetivo de la OPEP es regular el precio del petróleo a través de la coordinación de la producción de los países miembros. En 1973 se presenta una crisis petrolera a raíz de la decisión de los países árabes de elevar los precios del llamado oro negro y de no exportar más petróleo a países que apoyaban a Israel, como los Estados Unidos de América. Debido a su importancia, el control sobre el petróleo influye en las relaciones internacionales, económicas y políticas, que llegan incluso a provocar guerras. Un ejemplo fue la Guerra del Golfo Pérsico, iniciada en agosto de 1990, luego de que Irak invadió Kuwait, país productor de petróleo. En esta guerra, una coalición internacional liderada por los Estados Unidos de América se enfrentó a Irak hasta obligarlo a rendirse en febrero de 1991. Debido a que las mayores reservas mundiales de petróleo se encuentran en Medio Oriente, el control del Golfo Pérsico siempre ha sido una prioridad para las potencias. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. ¿Te imaginas cómo será el mundo sin petróleo? Revisa tu línea del tiempo y compárala con la de tus compañeros. Después de ver el video, estarán de acuerdo conmigo en que el petróleo, a través de diversos procesos técnicos, ha sido determinante para cubrir las necesidades de la humanidad. Así es, siempre un viaje en el tiempo ayuda a situarnos en el presente e identificar de qué manera podemos contribuir a que realmente las técnicas atiendan necesidades reales, pero sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Sin duda, es un gran reto al que se enfrenta cada generación de seres humanos. Pero, ¿creen que todo debe cambiar con el tiempo? Como hemos visto en los videos anteriores, muchas cosas han tenido cambios drásticos. Sin embargo, ¿existen aspectos que vale la pena conservar? ¿Cuáles aspectos consideran importantes conservar? ¿Qué les gustaría que siguiera existiendo a pesar del paso del tiempo? Les pedimos que escriban estas preguntas, que deberán contestar e integrar a su carpeta de experiencias. A continuación, veremos otro video que nos muestra cómo la tecnología ha evolucionado a través del tiempo. Pongan atención y anoten lo que consideren más relevante. Difícilmente nos ponemos a pensar de dónde vienen los inventos tecnológicos que hoy nos facilitan tantas cosas de forma rutinaria. Y si te dijera que la gran mayoría de ellos existe porque hace siglos, algunos científicos dedicaron sus esfuerzos a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo. Los descubrimientos y avances científicos del siglo XVIII permitieron que durante el siglo XIX la ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento y a su vez, esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad. La manera de pensar se orientó con mayor fuerza hacia el racionalismo. El saber científico ganó un gran prestigio y se perfeccionaron las técnicas de observación y de experimentación. Sus avances eran tan impresionantes que llevaron a muchas personas a tener una firme creencia en las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y ahora sabemos que efectivamente muchas cosas mejoraron, de forma que quizá entonces ni siquiera hubieran podido imaginar. Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX. En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo. Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clerk Maxwell sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto, como se creía hasta ese momento, sino un campo electromagnético. Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica. En la biología, el investigador inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución. Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes y que las especies evolucionan por un proceso que llamó
selección natural. La evolución de las especies implica pequeños cambios al azar en los genes de una población, de manera que ésta puede cambiar para adaptarse a su medio. En la patología, el científico francés Louis Pasteur, luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda, sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios. Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar. Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría, y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas para curar la difteria y la rabia. Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía. En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías, había muchos fallecimientos debido a los gérmenes. En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos, lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos. Dmitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos. Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad, gracias a los cuales William Herschel pudo hacer observaciones de nuestra galaxia, en particular de las nebulosas, y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más. Todos estos avances de la ciencia tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo sobre los seres humanos y la sociedad. En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población, como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos. También se desarrollaron nuevas formas de comunicación a partir de la teoría del electromagnetismo, como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio. Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos que se desarrollarían durante el siglo XX. Como pudieron ver, la tecnología ha contribuido a la calidad de vida de la sociedad y su desarrollo es esencial en el avance de nuestro mundo. Sin embargo, debemos estar atentos al uso que le demos, ya que de ello depende el impacto que tendrá en nuestras vidas. Así es, las técnicas que promuevan el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a la salud nos permitirán continuar en un mundo equilibrado. De acuerdo con lo anterior, les pedimos que identifiquen algunas técnicas que benefician a su localidad. Reflexionen si tienen el mismo proceso o este ha cambiado. Anótenlo en su cuaderno y digan por qué. También registren las técnicas que necesitan cambios y escriban algunas propuestas para mejorarlas. Guarden todo esto en su carpeta de experiencias. Para finalizar este programa, les recomendamos leer el libro Pagar y Cobrar de María Antonia García Fuentes, un texto que los llevará a través del tiempo para conocer cómo las actividades comerciales han ido cambiando y cómo la tecnología ha transformado su forma en los últimos años. Recuerden cuidar su salud y llevar a la práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con su familia. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Qué gusto encontrarlos nuevamente en la programación de Aprende en Casa! Una estrategia didáctica de la Secretaría de Educación Pública para motivar su aprendizaje. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuevos contenidos de la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología de primer grado, con el tema ¿cuánto vale la biodiversidad?
Para iniciar, les pedimos que preparen su cuaderno, pluma y lápiz para que anoten preguntas y actividades y puedan incorporarlas en la carpeta de experiencias. Más tarde podrán mostrarla a su docente. En esta sesión, ustedes conocerán la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Como saben, la totalidad de seres vivos que habitaron y habitan el planeta constituyen la biodiversidad, que se expresa en diferentes niveles, como los ecosistemas. ¿Cuáles son los que tenemos en México? Para averiguarlo, los invitamos a hacer un viaje panorámico. Tomen su libreta de notas y su pluma o lápiz para que registren lo más importante de la siguiente cápsula, la Franja de Oro. ¡Corre video! ¿Sabías que en el planeta hay una zona llamada franja tropical? Esta franja se extiende a uno y otro lado del Ecuador hasta los trópicos de Cáncer y Capricornio, y sus características permiten la existencia de una flora y una fauna diversa. ¡Vamos a conocerla! Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, la biodiversidad mexicana, la Franja de Oro. La franja tropical rodea la parte más ancha del planeta, como si se tratara de un cinturón que cubre parte de América, África, Asia y Australia. Como puedes ver, no es precisamente una línea recta, sino un tanto ondulada. Su temperatura está entre los 14 y 28 grados centígrados y los rayos del sol siempre inciden cerca de la vertical, así que la intensidad de la energía solar es alta y genera poca variación de la temperatura a lo largo del año. Por ello, en la franja tropical hay diversos climas regionales, que van desde los tropicales secos hasta los tropicales muy húmedos, y en conjunto con otros aspectos como suelo y orografía, favorecen la presencia de ecosistemas con una riqueza natural. El ecosistema más exuberante de todos es la selva alta perennifolia, porque alberga una gran cantidad de plantas y animales gracias a su clima cálido y húmedo. Por ejemplo, grandes árboles de caoba y ceiba, y animales como las guacamayas, los tucanes, las tortugas, los monos y las salamandras. ¿Te gusta la miel? Si es así, debes saber que la producción de miel depende de múltiples especies de abejas nativas, europeas y africanizadas que visitan más de 100 especies de plantas de la selva alta perennifolia. De aquí, nos vamos a un ecosistema más seco. El bosque tropical caducifolio o selva seca es un lugar cálido y seco donde crecen árboles más pequeños que los de la selva alta perennifolia, como los copales, además de cactus, palmas y magueyes. Cabe resaltar que aquí viven alrededor de 6.000 especies de plantas y cerca del 40% de ellas son endémicas. Es decir, que solamente se encuentran en este ecosistema porque están adaptadas a la sequía. Como parte de este paisaje podemos ver el paso veloz de mapaches y comadrejas, el vuelo de las chachalacas y en lugares soleados el lento caminar de las iguanas negras y tortugas casquito. ¿Conoces estos animales? Y del bosque seco nos trasladamos al paisaje africano. La sabana es un lugar caluroso y seco, que tiene extensas praderas cubiertas de pastos y algunas acacias. Esto quiere decir que no hay muchos árboles, pero sí algunos que protegen del sol a leones, hienas, guepardos, gacelas, elefantes y cebras. Ahora vamos a un ecosistema menos caluroso. La estepa es otro ecosistema que se caracteriza por tener paisajes llenos de pasto. Y solo aquí el clima es seco y frío y los árboles característicos son los álamos. Estas condiciones favorecen la vida de coyotes, tejones, perros de la pradera, águilas y búfalos. ¿Cuánta variedad de plantas y animales hay en la franja tropical, verdad? Has de saber que en nuestro país podemos encontrar algunos de los diferentes ecosistemas tropicales. Seguro que ya has identificado alguno. En la franja tropical, solo tenemos las selvas tropicales perennifolias y los bosques tropicales caducifolios. Pues en Veracruz, Guerrero y Chiapas hay selvas con una exuberante vegetación que está verde todo el año, gracias a su clima caluroso y muy húmedo. Si aún no has ido, debes hacerlo para que conozcas sus grandes ríos,
así como a los berrendos, jabalíes, tapires, monos y loros, entre otras especies de animales. Por otro lado, en Chihuahua, Guerrero y Chiapas están los bosques secos. Si viajas para allá, puedes encontrar árboles de tamaño mediano que pierden sus hojas en la época seca del año. Animales como el armadillo, el venado y el ocelote. En México, tenemos una biodiversidad muy rica, ¿verdad? Como puedes ver, la franja tropical abarca una gran variedad de climas, tipos de vegetación y especies animales que la hacen única. Por ello, debemos cuidar y proteger a las plantas y animales de estos ecosistemas. ¿Qué les pareció el recorrido? En nuestro país tenemos gran diversidad de ecosistemas, ubicados desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por selvas exuberantes, desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. Ahora les vamos a hacer unas preguntas. Anótenlas bien, porque deberán incluir las respuestas en su carpeta de experiencias. ¿A cuál ecosistema pertenece el lugar donde vives? ¿Cuáles son las plantas y animales más comunes? ¿Cómo es su clima? Los paisajes, plantas y animales que integran los ecosistemas nos llevan a una contemplación que emociona y que evidencia el valor estético de la biodiversidad. Veamos ahora por qué la biodiversidad también posee un alto valor cultural. Pongan atención y no dejen de anotar. ¡Somos afortunados! Porque México posee una biodiversidad de fama mundial, que también tiene un papel relevante en nuestras expresiones culturales. ¿Quieres saber cómo se relaciona esta gran riqueza natural con nuestra identidad nacional? ¡Acompáñame! La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que hace referencia a la variedad de organismos vivos que habitan el planeta, a su variabilidad genética, a los ecosistemas en los cuales habitan, así como a los países o regiones donde se ubican los ecosistemas. Esta biodiversidad es consecuencia de los procesos evolutivos de la vida y de los cambios atmosféricos de nuestro planeta, pues a lo largo de millones de años se han originado nuevas especies de plantas, animales y otros organismos. En este proceso, México ha salido beneficiado, ya que gracias a su ubicación geográfica, posee una amplia variedad de climas y de relieves terrestres, los cuales favorecen la existencia de una amplia variedad de especies. De hecho, en nuestro país vive el 10% de la fauna y flora de todo el mundo. ¿Puedes creerlo? A nivel mundial, México ocupa lugares importantes en cuanto a su diversidad de mamíferos, anfibios, reptiles y plantas. Y por si eso te parece poco, existe una amplia variedad de especies endémicas, es decir, que solo existen aquí, en nuestro país. Como quien dice, 100% hecho en México. ¿Cómo se relaciona la gran biodiversidad del país con nuestra identidad nacional? La comida puede ser el ejemplo más evidente, porque la gran variedad de ingredientes que contiene la gastronomía mexicana proviene de la naturaleza. Todas esas frutas, verduras, especias, semillas y carnes se transforman en deliciosos platillos que se comen a diario, o que son los principales invitados en las fiestas patronales, bodas, 15 años y ceremonias, entre muchas otras celebraciones. Incluso dichos alimentos se trasladan a los códices y a los grandes murales mexicanos. Pero hay otros aspectos de la biodiversidad que dejan huella en nuestra identidad cultural, como el escudo de nuestra bandera, que se compone de un águila que simboliza la fuerza y valentía de los guerreros, una serpiente que junto con el águila representan la dualidad del cielo y la tierra, un nopal y sus tunas, que simbolizan los corazones de los guerreros vencidos, un listón entre el laurel y el encino que indica la unión entre los mexicanos, y el islote y el agua que hacen referencia a los lagos de Texcoco y Tenochtitlán. También hay otros animales que forman parte de nuestra identidad cultural, como la guacamaya roja, que en la cultura maya era una deidad que simbolizaba el sol, y para los aztecas representaba al dios del fuego.
o el jaguar, que era la representación del cazador y un emblema para las comunidades olmeca, maya, azteca, zapoteca y tolteca. ¿Y qué decir del cenzontle, que se representa en extraordinarios bordados y que se convirtió en una fuente de inspiración para Nezahualcóyotl, quien hizo un poema sobre su canto? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Esta es una pequeña muestra de la relación que existe entre nuestra biodiversidad e identidad cultural. México tiene el privilegio de ser un país con una extraordinaria biodiversidad, la cual invariablemente se presenta en la comida, la música, los textiles, la literatura, las fiestas, las tradiciones, así como en todas las manifestaciones de nuestra identidad cultural. ¿En qué otros objetos o momentos identificas que se interrelacionan la biodiversidad y las expresiones culturales de México? Qué interesante es identificar a los animales y plantas que forman parte de nuestra biodiversidad y representan la historia, cultura y tradición de México y nuestros pueblos. Les planteamos una nueva pregunta. Contesten y guarden la respuesta en su carpeta de experiencias. ¿Cuáles otros animales y plantas son únicos en nuestro país y representativos en el mundo? Haz memoria y anota tu respuesta. Además de estar en la flora y en la fauna, la biodiversidad también está presente en distintos ámbitos, como la música, la literatura y la alimentación. En este último, el maíz tiene un lugar especial. Veamos la importancia del maíz en la siguiente cápsula. Pues qué buena idea tuvo la maestra en pedirnos a cada uno un plato típico de México. Estuvo rico y me imagino que para ti, Mars, eres un súper tragón. Delicioso. Pero, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? No sé. Nuestro país tiene una gran cantidad y variedad de platillos típicos, para los que se utilizan distintos ingredientes y condimentos provenientes de nuestros ecosistemas. La creatividad al prepararlos hace que los sabores, olores y colores sean inigualables. Desde tiempos antiguos, nuestros antepasados cultivaban la milpa, en donde cosechaban maíz, jitomate, calabaza, frijol, chile, nopales y varios tipos de quelites. También criaban y cazaban algunos animales. Recolectaban insectos y hongos en temporada de lluvias. Es así que, en la época prehispánica, no se conocían problemas de salud relacionados con la alimentación. Desde el amanecer, las mujeres soplaban el fuego del tlecuitl, o brasero. Molían arrodilladas frente al metatl, el maíz, que se había remojado desde la noche anterior en agua con cal, para la nixtamalización. Y sobre el comal, echaban las tortillas a mano. La llamaban tlaxcalli. Las mujeres se dedicaban básicamente al cuidado del hogar y de los hijos, y ponían especial cuidado en la preparación de la comida. Conocían las propiedades nutricionales y medicinales de muchos recursos de sus cultivos y del monte. En el siglo XVI, los españoles que llegaron a nuestro territorio impusieron muchos rasgos de su cultura, entre ellos, la comida. Llegaron con animales y plantas que no existían en nuestros ecosistemas, como trigo, naranja, zanahoria, manzana, plátano, arroz, ajo, cebolla, cerdos, reses, gallinas, cabras, entre muchos otros recursos alimentarios. Los españoles empezaron a utilizar ingredientes de la comida indígena en sus preparaciones, pero también los platillos elaborados por los pueblos nativos fueron cambiando. La combinación de formas de cocinar y los ingredientes utilizados en la elaboración de los alimentos dio origen a la muy rica, variada y saludable comida mexicana. Inmigrantes de otros países y culturas también llegaron a nuestro país, y con ellos nuevos ingredientes fueron enriqueciendo la alimentación y elaboración de los alimentos mexicanos. Así surge la actual comida tradicional mexicana, reconocida en todo el mundo tanto por el equilibrio nutritivo de sus componentes como por sus deliciosos sabores. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, nominó la comida mexicana Patrimonio Intangible de la Humanidad, como un reconocimiento a la creatividad que le dio origen, a su calidad nutricional y buscando su conservación y enriquecimiento.
Entre los aportes nutricionales de la comida mexicana se encuentran, en primer lugar, el maíz en sus muchas formas de preparación, ya que es una excelente fuente de carbohidratos de fácil digestión, que el organismo aprovecha en la producción de energía. También aporta calcio y magnesio, indispensables en la formación y conservación de huesos y dientes. Además de vitaminas del grupo B, que ayudan a conservar el buen funcionamiento del sistema nervioso y, además, la indispensable fibra, que facilita la digestión y eliminación de residuos. Los nopales también son ricos en fibra, con la que se evita el estreñimiento y enfermedades del colon, además de contener minerales y vitaminas. El jitomate tiene un alto contenido de potasio y vitamina C. El cilantro, chile y cebolla aportan minerales, como el hierro, que forman parte de los glóbulos rojos y vitaminas diversas, como la A, que ayuda a mantener saludables las mucosas y la vista. La proteína tan necesaria para construir las estructuras celulares, los tejidos, órganos y sistemas del organismo se encuentran en los frijoles, lentejas, habas y productos de origen animal. Los peces y mariscos que se obtienen en la pesca del mar o agua dulce también forman parte de la comida mexicana. Son ricos en proteínas y grasas saludables, aportan vitaminas A, B y D, brindan ácidos grasos llamados omega 3, contienen fósforo, magnesio, calcio y potasio. Todos estos alimentos se pueden preparar de muchas maneras y así tener una dieta saludable, correcta y deliciosa. Solamente es necesario regular la cantidad de aceite y grasa en su preparación. ¡Buen provecho! De solo hablar lo que comimos en la escuela ya me está dando hambre. Tú no tienes remedio, si apenas comimos hace rato. Pues ya quiero que la maestra haga esta actividad de nuevo. Bueno, por lo pronto tenemos que hacer la tarea sobre una receta de cocina de nuestra familia que sea típica de México. Bueno. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de nuestra comida típica? Además de su importancia cultural, el maíz tiene un alto valor nutrimental y en combinación con otros alimentos representativos como el jitomate, el nopal, el frijol, el chile y la calabaza son la base de nuestra gastronomía y favorecen nuestra salud. Los invitamos a llevar a cabo una actividad. Primero, comenten en familia acerca de un platillo cuya base tenga algunos de los alimentos mencionados. Segundo paso, escriban una receta con detalle de los ingredientes y modo de preparación. Como tercer paso, agreguen datos de su aporte nutrimental. Y por último, les recomendamos la lectura del libro La cocina del tomate, frijol y calabaza, de Ana María Carrillo. Integren sus respuestas y actividades en la carpeta de experiencias para que la muestren y comenten con su docente. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Casa, los esperamos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, una propuesta diferente para que desde su hogar aprendan los contenidos de las asignaturas y áreas del primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda cuando regresen a la escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación. Les sugerimos que preparen un cuaderno u hoja de papel y un lápiz o pluma para que realicen sus anotaciones, preguntas y actividades. Asimismo, su carpeta de experiencias para incorporar las respuestas a las preguntas que les haremos al final. En esta sesión revisarán un tema apasionante, pues requiere de su amplia imaginación y creatividad. El tema es: cada lengua es un universo. A través de él conocerán las lenguas indígenas que se hablan en México. No olviden ir tomando nota de los aspectos más importantes.
¿Saben cuántas lenguas indígenas se hablan en México? ¿Conocen cuáles tienen mayor número de hablantes? ¿Cuáles están en peligro de extinción? Probablemente alguna vez han escuchado una lengua indígena, o bien, en el lugar donde viven se habla una o más lenguas indígenas. ¿Las conocen? Para que sepan más sobre el tema de esta sesión, es necesario que conozcan sobre la diversidad cultural de nuestro país, razón por la cual las y los invitamos a ver el siguiente video, La diversidad cultural de México. ¡Adelante! Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Como observaron, nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas en cada región. En México existen 68 grupos étnicos, de los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historias. Algunos de estos grupos son los nahuas, los huicholes y los mixtecos. Ahora que conocen sobre la diversidad cultural de nuestro país, las y los invitamos a ver el siguiente video, llamado Lenguas Indígenas. Verán que en este presenta algunas de las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país y que les ayudará a entender más sobre este tema. Obsérvenlo con cuidado. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Actualmente se hablan más de 62 lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional. De acuerdo con el conteo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2005 había aproximadamente 6 millones de hablantes de alguna lengua indígena en nuestro país. Conozcamos la diversidad lingüística de México y la importancia de las lenguas como elemento de identidad.
La diversidad de lenguas proporciona gran variedad de saberes tradicionales que se expresan a través de historias, canciones y relatos que se transmiten de generación en generación. Me llamo Alejandro Perucho Rita y vivo en Angagua, Michoacán. A nosotros nos gusta mucho cantar y bailar. Canción en purépecha se dice pirecua y mi tía Celia te va a cantar una. La pirecua de la flor de cempasúchil. Tiringue chichiqui, será muy cierto que tú eres naturalita. Nos escucha purépeches male, escucha no cuatán, cantiringen chichiqui caraña. Las lenguas indígenas permiten a quienes las hablan expresarse y transmitir de manera oral o escrita sus ideas, sentimientos o su forma particular de ver el mundo. Por eso, son un elemento fundamental en la formación de su identidad cultural. Para ayudar a conservar la riqueza cultural y las lenguas indígenas, en nuestro país se han creado leyes que reconocen el derecho de todos los niños indígenas de aprender su lengua materna, además del español, que es el idioma oficial de nuestro país. Me llamo Francisco Hernández Arias. Soy Chontal, o mejor dicho, soy Yocotán. En la escuela hablamos Chontal. Y a los que no saben hablarlo, que lo enseñen. Hasta tenemos el orgullo de cantar el himno nacional en nuestro idioma. Como acabamos de ver, es importante que las lenguas indígenas permanezcan vivas, ya que son el sustento de la diversidad y riqueza cultural de nuestro país y nos permite mantener una identidad como nación. Las lenguas indígenas permiten a quienes las hablan expresarse y transmitir de manera oral o escrita sus pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, son un elemento fundamental en la formación de su identidad cultural. Para conservar nuestra riqueza cultural, se han creado leyes que reconocen el derecho de las niñas y los niños indígenas de aprender su lengua materna, además del español, que es el idioma más hablado en nuestro país. Antes de continuar, queremos invitarlas e invitarlos a que realicen la lectura de algunas leyendas del libro Antes de América, Leyendas de los Pueblos Originarios, del autor Nerio Tello, mismo que pueden encontrar en los libros del Rincón. Ahora, para regresar al tema de la sesión, las y los invitamos a conocer acerca de algunas de las lenguas indígenas representativas de México, en la voz de uno de sus hablantes. Ello a través del siguiente video, llamado El Universo Lingüístico de México. ¡Disfrútenlo! Asomarme a la naturaleza de una manera diferente, a los misterios de las cosas divinas del más allá, de alguna manera me abre una ventana. Y si esa lengua se muere, pues se cierra para siempre eso. Ya nunca más podremos asomarnos por esa ventana. El que tiene otra lengua
En el caso nuestro, que el que tiene una lengua, por ejemplo, mesoamericana, como sería el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el trique, el mije, etc., tiene esa otra posibilidad de ver el mundo de modo distinto. Tiene entonces la posibilidad de hablar con sus hijos, con su mujer, con sus padres, con sus abuelitos, en un tono peculiar. Eso es una riqueza que no se puede valorar en que le pagan a usted tanto más cuanto. No se puede valorar en ese sentido. Pero además le da mayor agilidad mental, porque lo hace moverse de un universo a otro universo. Reporte de investigación. En esta secuencia vas a realizar un reporte de investigación sobre la situación de alguna lengua indígena que se hable en nuestro país. Para ello puedes basarte en una entrevista que hagas a algún o algunos hablantes de lengua indígena. Si tú hablas alguna lengua, podrías entrevistar a tus familiares. También puedes hacer tu reporte utilizando algún periódico, revista o programa de radio publicado o transmitido en alguna lengua indígena que exista en la región donde vives. Para obtener más información, puedes consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Te invito a ver la siguiente entrevista que te ayudará a realizar tu investigación. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el señor Gabriel Martínez, originario del municipio de Xicontepec, Veracruz. ¿Nos podría decir, por favor, qué lengua habla, quién se la enseñó y cómo la aprendió? Sí, yo hablo el náhuatl, lo empecé a hablar desde chiquito, desde que fui despertando, porque mis padres, mis abuelos, todos hablaron el náhuatl. Y pues hablo ahorita con mis vecinos de mi contemporáneo y mis familiares, todos ellos hablamos náhuatl. Y pues eso es lo que... ¿Y cuándo y en dónde habla su lengua? Yo lo hablo en mi comunidad y si nos encontramos en alguna ciudad entre los que nos conocemos, pues nos hablamos en náhuatl también. Y, las plazas donde, aunque no estemos ahí en la comunidad, en otro lugar, los que nos conocemos hablamos el náhuatl. Sí, porque ya como estamos mezclados con los que no saben hablar el náhuatl. Esto pues fuerzamente tenemos que hablar en español. ¿Ha enseñado a alguna persona a hablar en su lengua? Pues no, hasta el momento no. Solo mis hijos a veces les estoy enseñando cuál es una, cuál es otra, cómo se llama en náhuatl. Pero pues ahora los niños, los muchachos ya no quieren aprender el náhuatl. Yo les hablo en náhuatl, ellos me contestan en español y así. Y les digo, se contesta así, de lo que es lengua materna es así. Y pues no, sí lo llegan a entender porque nos contestan bien en español, pero no lo hablan. Poco. ¿Y a qué cree que se deba que ya no quieren hablar? Pues yo pienso que a veces les he llamado la atención porque pues si llegamos a fallecer ya nadie va a saber las palabras originales. Hay cosas correctas en el dialecto. Ahorita ya no es náhuatl, digamos, ya está castellanizado todo. Entonces lo que yo trato de que aprendan
pero pues no les gusta, como pues gracias a Dios también que están en el bachillerato, ya están aprendiendo otras palabras, más lo que nosotros también de veras no conocemos, que vamos a saber nosotros de químicas, de todo eso. Entonces ellos son los que están aprendiendo, y no, ya el náhuatl no. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de aquellas palabras que son originarias de náhuatl? Originarias de náhuatl. Como ejemplo, mi municipio Chicontepec, su origen es Chicometepetl. Chicome quiere decir 7, Tepetl, cerro. 7 cerros vendría diciendo en español, sí. De aquí, Azcapotzalco, también es su origen es está bien, Azcapotzalco, nomás que tiene unos acentos, como ejemplo, Azcapotzalco. ¿Utiliza más su lengua que el español? Yo hablo más en mi comunidad el náhuatl, pues mi dialecto. Pero ya cuando van a ser juntas los supervisores, maestros, pues ya no, ahí todo casi opinan, pero ya con español. Sí, y todos los familiares entre nosotros, vecinos, nos hablamos el náhuatl. Lo utilizamos también en plazas o en otra ciudad cuando nos encontramos entre los que conocemos el náhuatl. Nos hablamos en ese dialecto. Muchas gracias al señor Gabriel Martínez y siga con nosotros. Hasta luego. A partir de la entrevista anterior y con la información que obtuvimos de diversas fuentes, elaboraremos un reporte de investigación. El reporte nos permitirá comunicar los resultados de forma eficiente. Para elegir el título del reporte de investigación, es importante tener claridad acerca del tema investigado. Por ejemplo, la importancia del náhuatl. No olviden anotar los nombres de quienes participaron como autores del reporte, cuántas personas fueron entrevistadas, su lengua y lugar de origen. De forma muy concreta, describen 1 o 2 párrafos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas resuelves con esta investigación? ¿Quién te brindó información? ¿Y en dónde la obtuviste? De esta manera, condensamos la esencia de la investigación. Por ejemplo, en este reporte planteamos cuál es el futuro del náhuatl. Encontramos una lista de lenguas indígenas en peligro de desaparecer, entre las que se encuentra dicha lengua. Además, entrevistamos a una persona para que nos diera su opinión sobre la importancia de la enseñanza del náhuatl. El cuerpo de la investigación será el desarrollo o la descripción más detallada de las preguntas iniciales. Es valioso citar alguna frase interesante dicha por algún entrevistado o por el autor de algún libro que tenga relación con lo que planteas y con la entrevista efectuada. Recuerda que en toda investigación es muy importante citar las fuentes de donde obtuvimos la información, ya sea la persona que entrevistamos o los autores de los textos que consultamos. Una vez expuesta de manera organizada la información, es hora de dar nuestro propio punto de vista al respecto. Esas serán nuestras conclusiones. Lean sus reportes para hacer las correcciones necesarias y así tendrán su versión final. ¿Sabías que en la lista de los países con mayor riqueza lingüística, en primer lugar se encuentra la India con 65 lenguas vivas, seguido por México con 64 y China en tercero con 54? Por ser México un país con tal riqueza lingüística, en el año 2001 entró en vigor la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que, por ejemplo, en su artículo 10, señala que en caso de sostener un proceso legal, los indígenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Para saber más acerca de estos derechos, consulta la página electrónica de la Cámara de Diputados, en la que puedes también consultar todas las leyes vigentes en el territorio nacional. La ley indígena, en su artículo 8, también establece que ninguna persona podrá ser discriminada por la lengua que hable. ¿Crees que esto se cumple? ¿Consideras que los derechos indígenas son respetados en nuestro país? Comparte tus opiniones en clase y junto con tus compañeros propone alternativas para hacerlos valer de forma efectiva. ¿Qué les pareció el video? Como observaron, hay muchas maneras para que puedan adentrarse en el conocimiento de las lenguas originarias de nuestro país. Las experiencias del entrevistado también les hablan de las razones por las que hay lenguas que se han perdido con el tiempo y por qué cada vez son menos las personas que hablan una lengua indígena, ya sea porque la sociedad misma los ha obligado a no usarla o porque los padres de las nuevas generaciones no inculcan a sus hijas e hijos su uso. Además, pudieron ver cómo tener la base para realizar una investigación sobre las lenguas originarias de nuestro país y que después pueden compartir de varias maneras, por ejemplo, mediante una exposición. Ahora, ¿están preparadas y preparados para anotar y responder algunas preguntas? Manos a la obra. ¿Conocen otras lenguas indígenas además de las mencionadas? ¿Cuáles son? ¿En donde viven se usa más de una lengua indígena? Si son hablantes de una lengua indígena, ¿cuáles han sido sus experiencias al interactuar con las usuarias y los usuarios de otras lenguas indígenas distintas a las de ustedes? ¿Conocen a alguien que estudie o hable alguna lengua indígena como segunda lengua? Si son hablantes de una lengua no originaria de nuestro país y tuvieran la oportunidad de aprender una lengua indígena, ¿cuál sería? ¿Y por qué? De manera particular, las y los invitamos a que escriban una pequeña nota a la respuesta a esta última pregunta. Guarden sus notas, sus reflexiones y sus respuestas a las preguntas, así como su nota a la última pregunta planteada, en su carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras y compañeros y con su maestra o maestro cuando regresen a la escuela. Aunado a esto, comenten con su familia lo que aprendieron en esta sesión. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!